¿Por qué no creces? Porque estás atrapado en una de estas 3 fases o etapas o procesos de la vida. El primero es sentirte perdido, sentir que no sabes a dónde vas, que no sabes qué quieres, que no sabes cuáles son tus posibilidades o los caminos en potencia que te pueden llevar a vivir una vida significativa. Y la solución a esto siempre, absolutamente siempre es la educación. Entonces, si estás perdido, busca educación. Esa es la primer gran solución de la vida. Porque una de las primeras grandes cárceles que nos construimos a nosotros mismos es la cárcel de la ignorancia. Y no la ignorancia de todas las cosas que naturalmente no sabemos, sino las cosas que queremos saber y no hacemos nada para educarnos al respecto. Entonces, esto es lo primero que estaba pensando antes de hacer este video, de cómo muchas veces vivimos atrapados en una realidad que no entendemos y sabemos que algo está mal, pero no podemos identificarlo del todo. No tenemos ni el lenguaje ni las herramientas para poder poner el dedo en el renglón y decir, este es mi problema. Y entonces poder saber qué tipo de conocimiento, qué tipo de educación buscar o cuál es el camino para salir de esa ignorancia que es una cárcel que nosotros nos construimos a nosotros mismos. Que de nuevo no es la ignorancia en general de todas las cosas que no sabes, sino las cosas que sabes que deberías de saber y no estás haciendo nada para acercarte a ese conocimiento. Porque parte de este saber viene de conocerte a ti mismo, de saber qué es lo que quieres saber, cuál es el conocimiento que tu alma desea. Entonces, por eso de repente nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones familiares, nos damos cuenta que estamos estudiando una carrera que no es la que nosotros queremos, estamos nada más persiguiendo un título para ver si en el futuro alguien nos da un trabajo, una ayuda, algún tipo de reconocimiento que en realidad ni siquiera necesitamos. Entonces, sin educación real, que es solamente la que tú puedes decidir conscientemente que es la que tu vida necesita, no es escolarización, no es academia, no es simplemente perseguir un título de cosas que tienes que memorizar, es la comprensión profunda de las cosas que necesitas saber para hacer lo que quieres hacer. Entonces, sin eso, no puedes elegir libremente, no puedes tomar las decisiones que tendrías que tomar en tu vida para empezar a acercarte a tu destino. Entonces, eso como primer paso. Esta es la primera etapa en donde la mayoría de los emprendedores, la mayoría de los creativos, artistas, personas que quieren construir la vida bajo sus propios términos están aquí, en la confusión de quién soy, ¿no? ¿Cuál es verdaderamente mi camino, mi vocación? Eso es lo primero. Si te sientes confundido, busca educación. Ahora, ¿qué pasa si ya tienes educación? Y cuando digo educación me refiero más específicamente a conocimiento práctico y específico. Práctico porque es fácil llevarlo a un nivel al mundo de la acción y es algo que el mundo mismo necesita. Y específico porque no es general, es bastante obvio. Específico porque tiene que ver con las sutilezas de algo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes eso? Y todavía no sientes que tienes impacto, que estás caminando la vida que quieres caminar. Si ya tienes educación y te sientes estancado, el siguiente paso es acción, ejecución. Tienes que entrar en una etapa en donde sí o sí dediques
la mayor parte de tu tiempo, tu energía, tu inteligencia y tu creatividad a accionar. ¿Accionar en qué? En una meta medible a través del tiempo. Y en una sola cosa, eso también es muy importante. Uno de los grandes errores es querer accionar en muchas direcciones al mismo tiempo. Y eso te lleva a la fatiga, eso te lleva a abandonar, porque al final sientes que no estás avanzando realmente, porque avanzas poquito para acá, poquito para allá, en muchas direcciones. Entonces, esa acción definitivamente tiene que estar direccionada con un enfoque brutal, un enfoque que no se pueda mover fácilmente, que no porque te hable un amigo y te diga vámonos a una fiesta, vas a abandonar ese enfoque. Esa acción no puede ser negociable, porque ya sabes qué es lo más importante, ya sabes qué es lo más significativo, ya sabes que ese es el camino que tienes que caminar. Entonces, pues ese es otro de los grandes problemas, cuando ya sabes cuál es el camino que tienes que caminar, pero no lo estás caminando. O das 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y de nuevo sientes que no avanzas. Esa es otra manera de estar estancado. Cuando en realidad te estás engañando a ti mismo y no estás haciendo las cosas que sabes que tienes que hacer, o no has dejado de hacer las cosas que sabes que ya no tienes que hacer. Que muchas veces eso es muchísimo más necesario para poder avanzar en el camino que todas las cosas que tienes que accionar, porque lo que no te está permitiendo accionar en la dirección correcta son todos los hábitos, por más que sean pequeños hábitos que haces una vez a la semana o una vez al mes. Esas cosas, las cosas que absolutamente sabes que no te sirven, no te ayudan, sabes que no las deberías de hacer, pero aún así las sigues haciendo. Primero hay que eliminar esas distracciones, esos malos hábitos y esas maneras en las que nos autosaboteamos, nos ponemos el pie a nosotros mismos, y después hay que elegir una sola dirección y avanzar y entregarte a esa dirección por completo. Esa es la segunda etapa. Ahora, ¿cuál es la tercera etapa? Que es, por ejemplo, en la que yo estoy. Y no por hablar de que yo estoy en la tercera etapa quiere decir que yo ya la hice o que yo ya estoy mucho más avanzado en el camino que los que están en las primeras 2 etapas, porque muchas veces te tienes que regresar. Muchas veces es necesario regresarte y revalorar para verdaderamente poder saber en qué etapa estás. Ahora, la tercera etapa es la más difícil. Es la que en realidad nunca se conquista. Es una etapa que no tiene fin, que el fin mismo es el día a día de esa etapa. Y eso es lo más difícil porque empezamos a hablar de algo que se llama consistencia o disciplina, que es cuando, aunque no quieras, haces las cosas que sabes que tienes que hacer. Y las haces todos los días por un tiempo indefinido, porque sabes que eso constituye tu carácter, sabes que esos son los valores y los principios que definen quién eres. Entonces, esa tercera etapa es, si ya tienes acción, si ya estás ejecutando, pero aún así sientes que no tienes verdadero impacto, que no han pasado las cosas que quieres que pasen, que a veces estás adentro y a veces estás afuera, que te es muy fácil tirar la toalla, que esa acción es una acción poco constante. Entonces, lo que necesitas es constancia. Necesitas esa consistencia de la autodisciplina, que en pocas palabras significa que no vas a descansar cuando estés cansado, vas a descansar cuando hayas terminado lo que dijiste que ibas a hacer. Y eso definitivamente es lo más difícil, porque empiezas en realidad a luchar contra ti mismo, contra tu ego, contra esas partes de ti que buscan la gratificación instantánea, y es un monstruo que no se puede matar del todo. Pero sí puedes volverte el maestro de tus instintos,
Puedes aprender a resistir esos instintos de distraerte, de tirar la toalla, de decir mañana continúo, porque sabes que lo que hace la diferencia de una persona que ejecuta y toma acción, pero no lo hace con la misma intensidad que la persona consistente y disciplinada, sabes que esa es la diferencia entre que duermas bien de noche o que no duermas bien de noche, que te sientas completamente satisfecho con lo que estás haciendo, o que siempre tengas un sentimiento ahí escondido que te está diciendo, pero podrías dar más, ¿no? Pero sabes que abandonaste antes, ¿no? Pero sí sabes que no llegaste a la meta cerrando al 100, sabes que le bajaste, el último 20% le bajaste. Todo eso puede ser que en la gran escala de las cosas tú digas, no pasa nada, soy humano, el balance es importante. Todas estas excusas y automentiras que en realidad te están previniendo de que llegues a experimentar la foto completa de tu potencial. Y definitivamente eso es lo más difícil porque el día a día pues cambia. A veces te sientes completamente listo y completamente dispuesto a hacer las cosas que sabes que tienes que hacer y a terminar y a dar el máximo, y a veces no. Y por supuesto que no estoy aquí filosofando y como desde un pedestal y apuntando el dedo y diciendo, no, si no das el máximo todos los días, entonces eres un fracasado. Pues no. Pero cada quien sabe, a veces es necesario descansar, a veces es necesario regresar a tu centro y revalorar y después decir, mañana empiezo de nuevo. Por supuesto que sí. Pero, cada quien sabe cuando no aprovechaste las cartas que te tocaron al máximo. Porque al final a todos nos tocan cartas distintas. Y eso no es lo que importa es qué haces con los dones que tienes. ¿Qué haces con los recursos que tienes? ¿Qué haces con el tiempo que tienes? ¿Qué tantas ganas tienes de llegar al destino? Aunque también es importante el disfrute del camino, el disfrute del proceso, porque amar el juego de la creatividad es amar jugar. Y eso es algo que es muy importante, es lo único que te lleva lejos, que ames el proceso, que ames el juego, que estés caminando porque amas caminar, no necesariamente porque quieres llegar. Pero por otro lado, el otro lado de esa moneda es, de verdad, ¿qué tantas ganas tengo de llegar? Porque de nuevo, a veces necesitas regresar etapas y decir, probablemente este ni siquiera es el camino que yo quería tomar. Por eso no siento esas ganas de llegar y por eso no tengo ese amor al proceso y ese amor a jugar el juego de la creación, de estar construyendo lo que yo decidí que quiero construir, ¿no? Entonces, de repente te das cuenta que te tienes que regresar a la etapa de la educación y educarte en otra cosa que verdaderamente sí te apasiona. Y de repente puedes estar en la etapa de la consistencia, que es la tercera etapa, y de un día a otro sentirte completamente perdido y confundido y darte cuenta que entonces estás de nuevo en la primera etapa. Entonces, esto es algo que definitivamente no es fácil navegar y es algo en lo que todos estamos jugando este juego de una u otra manera, ¿no? Y pues nada, estaba pensando mucho en esto y también encontré unas frases que, para cerrar, creo que valen mucho la pena. La primera tiene que ver con la educación. Que el primer paso hacia la libertad es la educación. Y no la que recibes, sino la que tú mismo decides buscar. Ahora, el campo de la acción es otra cosa completamente distinta a la educación. Porque el conocimiento sin un propósito direccionado en acción, pues al final solamente es entretenimiento. Y en esto yo alzo la mano, soy
soy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Me declaro culpable de procrastinar en el conocimiento, en la búsqueda de conocimiento. Muchas veces sé que tengo que estar haciendo algo, pero me pongo a ver un video y bajo el pretexto de que estoy aprendiendo algo nuevo, en realidad estoy procrastinando, que quiere decir que no estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer. Y para esto esta frase de Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, me gusta mucho, dice: pensar es fácil, actuar es difícil, y actuar conforme a lo que uno piensa es lo más difícil. Entonces, hay que perseguir siempre esa acción consciente. No nada más es la acción, porque muchas veces nos confundimos y la acción se vuelve reacción. En realidad estamos reaccionando. Pero la acción consciente siempre tiene un espacio antes. Siempre te permite contemplar y poder no sobreanalizar, sino conscientemente tomar una decisión de cuál es la acción correcta que está alineada con tus principios y con tus valores. Y luego esta de la educación también me gusta, que dice: la educación es el descubrimiento de nuestra ignorancia. Porque cuando tú sabes qué es lo que no sabes y que te gustaría saber, es algo así como una bendición. Es en realidad algo muy bueno que sepas qué es lo que no sabes. Y en realidad como dijo Sócrates, me parece, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque entre más sabes, más te das cuenta de todo lo que no sabes. Y después de eso viene la ignorancia selectiva, que es cuando tú seleccionas qué es eso que no quieres saber, ignoras y lo seguirás ignorando porque tú seleccionaste que esto es lo que ignoras. Pero eso al mismo tiempo tiene su contraparte, que es: ¿qué es lo que ya no puedo pasar un día más sin ser ignorante al respecto de esto? Y entonces empiezas a perseguir, aunque ya estés en el campo de la acción, aunque estés en la etapa de la consistencia, te tienes que seguir nutriendo y tienes que seguir siendo autodidacta, que es la capacidad de buscar por ti mismo la información que necesitas y digerirla y entenderla sin que nadie te ayude. Esa pasión de ser autodidacta, creo que ningún creativo la debe de abandonar en ningún momento. Aunque estés en la etapa de buscar acción, aunque estés en la etapa de buscar consistencia, siempre debe de haber algo en ti que está buscando nutrirse más, pero en la dirección correcta. No como el ejemplo que te estoy dando de la procrastinación del entretenimiento, del conocimiento como entretenimiento, sino en profundizar en las sutilezas de lo que tú conoces, porque siempre hay por lo menos un grado más, un porcentaje más de profundización en el conocimiento, aunque ya seas un experto en ese tema. Y por último, esta frase que me gusta mucho de Naval Ravikant, que dice que casi todo en la vida se reduce a esto: puedes hacer lo correcto una y otra vez sin reconocimiento. Porque muchas veces esa es la diferencia de cuando sentimos que ya caminamos mucho y no está funcionando. Nadie nos ha dado nuevos follows en las redes sociales, nadie nos da palmadas en la espalda que nos dice que vamos bien, que sigamos en el camino. Y ese es uno de los principales errores, que decidimos caminar un camino para que se nos reconozca que lo estamos caminando. Y cuando no recibimos ese reconocimiento, entonces abandonamos. Pero una de las principales cualidades de la consistencia es que tú estás en ese camino de consistencia porque tú lo decidiste por ti, no porque estás buscando validación externa, sino porque esa validación ya la encontraste adentro de ti, en tu corazón, mucho antes de empezar a caminar ese camino. Creo que esto es de lo más importante, que si quieres verdadero éxito, verdadero impacto, no es el éxito y el impacto exterior, es la plenitud que sientes de estarte dedicando todos los días a eso que amas, a eso que tú decidiste por ti mismo, sin importar si te aplauden, sin importar si te validan por fuera. Es completamente suficiente que tú sepas
que estás haciendo lo que amas.